Imagina una máquina de guerra tan precisa, tan disciplinada, tan temida, que ninguna civilización antigua pudo ignorarla. ¿Qué tenía la legión romana que le permitió dominar durante siglos y expandir un imperio de proporciones colosales? Hoy te abrimos las puertas de la historia para entrar dentro de la legión romana. Pero, espera. Antes de las águilas doradas ondeando al viento, antes de las cargas y las conquistas, antes del poder absoluto, ¿qué había? ¿Cómo se formaba realmente esta maquinaria implacable? ¿Y qué secretos tácticos aún podríamos aprender de ellos hoy? ¿Podría su modelo de eficiencia sobrevivir a los retos del mundo moderno? Prepárate para una clase magistral de estrategia, logística y organización militar que definió el arte de la guerra antigua. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo historia. Es una lección eterna sobre el poder, el control y la precisión. Una coreografía bélica tan perfecta que aún hoy se estudia en academias militares de todo el mundo. Todo comenzaba con un hombre. Un ciudadano. Un futuro legionario. No cualquiera podía entrar en la legión. La selección era rigurosa, se buscaban hombres del campo, acostumbrados a la dureza, preferentemente de climas templados y con una estatura ideal cercana a 1,80 m, según Flavio Vegecio. Y más allá del cuerpo físico, se valoraba la fortaleza moral, lealtad, valentía, obediencia. ¿Suena exagerado? Tal vez. Pero los romanos no dejaban nada al azar. El cuerpo perfecto, la resistencia ideal, la mentalidad apropiada. Todo contaba. Roma no conquistó medio mundo improvisando. Cada legionario era una pieza valiosa de un engranaje mayor, entrenado para resistir el miedo y actuar sin vacilar. El entrenamiento inicial duraba 4 meses. 4 meses de transformación física y mental. Juraban lealtad no solo a Roma, sino a su cohorte, a su contubernio, a su escuadra. Porque una legión no era una masa de soldados. Era una máquina hecha de engranajes humanos, perfectamente sincronizados. Marchar, cargar, obedecer, sobrevivir. El contubernio. 8 hombres. Una tienda. Una piedra de molino. Una mula. Un vínculo indestructible. Vivían, marchaban, comían y luchaban juntos. En latín vulgar, surgió incluso un término, contubinalis, para referirse a esa camaradería que iba más allá de la amistad. Era un microcosmos de la disciplina romana. Una familia forjada en la dureza del servicio. Mientras unos recogían leña, otros preparaban la comida. Moler el grano cada noche era una rutina sagrada. Pan, gachas, galletas. Vino aguado, aceite de oliva, carne salada. ¿Comida de guerra? Sí. ¿Supervivencia? También. Pero, sobre todo, era parte de un sistema. Un sistema que funcionaba con precisión quirúrgica, donde cada pequeño detalle aseguraba la supervivencia de muchos. Incluso en el ocio, la legión entrenaba el espíritu. Los legionarios jugaban, apostaban, conversaban. Reían y se peleaban, como hermanos. Y en el fondo, cada noche era una preparación para el día siguiente, porque sabían que el peligro siempre estaba a un paso. Pero el contubernio, a pesar de su unidad, no servía para el combate. Entonces, ¿cómo se ensamblaba la legión para la guerra? ¿Dónde comenzaba la verdadera arquitectura militar? La respuesta está en la siguiente pieza del rompecabezas, la centuria. Una centuria. 80 hombres. 10 contubernios. Y una estructura de mando clara y jerarquizada. Al frente, el centurión. Hombre de experiencia, disciplina de hierro y autoridad absoluta dentro de su unidad. ¿Y su segunda mano? El aptio. Encargado de la retaguardia y de hacer cumplir cada orden. El tesserarius, responsable de las contraseñas y la coordinación nocturna. El signifer, portaestandarte y administrador de la paga. Y el cornicularius, encargado del pase de lista, la música y los mensajes. Juntos, estos oficiales daban vida y coherencia a la centuria. Sin ellos, el caos. Con ellos, una pequeña república de orden y poder. 10 centurias forman una cohorte. Y aquí es donde la legión empieza a mostrar su verdadero músculo.
porque cada cohorte no era solo un grupo de combate, era una unidad operativa autónoma. Casi una mini legión en sí misma. La primera cohorte, la más prestigiosa, duplicaba su tamaño y albergaba a los soldados más veteranos. La organización era tan meticulosa que incluso los animales estaban registrados. Mulas para el transporte, esclavos militares para el apoyo. ¿Sabías que se estima una mula por cada 5 soldados? ¿Y que el campamento requería hasta 660 tiendas para albergar a toda una legión? Eso sin contar las tiendas médicas, de oficiales y almacenes. Y no solo eso. El mantenimiento del orden, la contabilidad del equipo, las raciones, el pago y la moral, todo estaba bajo control. Una cohorte podía levantar un campamento, tomar una posición y defenderla sin necesidad de refuerzos durante días. Pero todo esto no significaría nada sin un elemento clave, el movimiento. Porque una legión estática no conquista. ¿Cómo se movía entonces esta mole humana y logística sin perder el control? ¿Qué tan vulnerable era durante la marcha? Imagina movilizar una ciudad entera cada día. Así era mover una legión. Una columna viva y palpitante, con miles de soldados, animales y carros desplazándose al unísono. La marcha no era solo movimiento. Era supervivencia en territorio hostil. Era disciplina en acción. Todo comenzaba con los Pekjelters, exploradores encargados de reconocer el terreno. Luego venía la vanguardia, unidades ligeras, escudos al frente. Detrás, los oficiales, vigilando cada movimiento. El grueso de la legión avanzaba con un ritmo marcado, los estandartes ondeando al viento. En la retaguardia, el Aptior y sus hombres mantenían la cohesión y disciplina. Una legión en movimiento podía extenderse por más de 3 kilómetros. ¿Te imaginas lo vulnerable que era un ejército así? Un ataque inesperado podía causar caos si no se mantenía el orden. Por eso cada paso estaba planeado. Cada pausa, cada cambio de terreno, cada cruce de río tenía un protocolo. Cada legionario cargaba cerca de 20 kilos, gladies, pilum, escudo, armadura, utensilios, herramientas, raciones. Y además, sus pertenencias personales. Las mulas, fieles compañeras, cargaban lo más pesado, tiendas, estacas, piedras de molino. Los carros transportaban la artillería, balistas, escorpiones, onagros. Hasta 15 carros podían acompañar a una sola legión. Durante la marcha, la legión no solo avanzaba. Construía. Cada noche se levantaba un campamento con fosos, empalizadas, torres. Era una rutina, pero también un acto de protección. La velocidad no era lo más importante. Lo era la preparación. Y por si fuera poco, la logística. Los scribae, o escribas, llevaban el control de raciones, equipos, bajas. Los medici, médicos militares, montaban hospitales móviles con carpas, camillas y hasta carros de ambulancia. Cada cohorte tenía un médico. Y junto a ellos, los fabri, ingenieros, construían puentes, reparaban armas y gestionaban el transporte. Pero por más perfecta que fuera la marcha, el verdadero juicio venía con el sonido del cuerno. La batalla. Allí se revelaba si tanto esfuerzo, tanto entrenamiento, tanto orden, realmente valían la pena. La batalla. El momento supremo. La razón de ser de toda esa maquinaria humana y logística. Cuando el enemigo se divisaba en el horizonte y el sonido grave del cuerno resonaba, el caos comenzaba a tomar forma, pero para la legión, ese caos era predecible. Domado. Controlado. El despliegue estándar de la legión seguía una lógica estratégica, 3 líneas principales. En la primera, las cohortes más experimentadas del ala izquierda y derecha. En la segunda, el soporte. Y al fondo, las reservas. La tercera línea, muchas veces formada por las cohortes élite y la caballería auxiliar, estaba lista para reforzar o contraatacar. ¿Sabías que una legión podía desplegar más de 600 metros de frente y más de 100 de profundidad? Era un mar de escudos brillantes y lanzas relucientes. Y en el centro, ondeando sobre todos, el águila. El estandarte más sagrado. Perderla era peor que la muerte. Los legionarios formaban a una distancia exacta. 1 metro de ancho, 2 de profundidad por soldado.
detrás de cada uno, compañeros listos para cerrar filas. Las formaciones podían variar, en línea para el choque, en cuña para romper filas, en testudo para resistir flechas. ¿Y qué pasaba si algo fallaba? Entonces, entraban las vexillationes. Pequeñas unidades móviles que actuaban como bomberos del combate. Refuerzos rápidos, tropas de choque, fuerzas de flanqueo. La legión podía improvisar, sin perder la estructura. Y eso no era todo. La artillería romana jugaba un papel silencioso pero devastador. Las balistas lanzaban proyectiles con precisión milimétrica. Los escorpiones disparaban virotes largos capaces de atravesar escudos. Las onagros, catapultas pesadas, lanzaban rocas del tamaño de una cabeza humana. Todo esto ocurría mientras los oficiales observaban. El legatus, el comandante general, y los tribunos controlaban la batalla desde la retaguardia, enviando señales con estandartes y cuernos. El centurión, siempre al frente, era la voz del orden. Cada decisión contaba. Cada error costaba vidas. Pero cuando todo funcionaba, la legión no avanzaba. Arrollaba. Pero incluso la victoria más brillante dejaba una pregunta, ¿y después? ¿Qué pasaba cuando las armas se guardaban y la tierra se llenaba de cuerpos? ¿Qué quedaba cuando el eco de la batalla se extinguía? Tras la batalla, cuando las espadas se enfundaban y el polvo se asentaba, la legión regresaba al refugio más vital de todos, el campamento. Pero no hablamos de un refugio cualquiera. Hablamos de una ciudad móvil, una fortaleza planificada al milímetro, un epicentro logístico y estratégico de poder militar. Las castras no eran solo refugios. Eran estructuras temporales o permanentes que reproducían el modelo urbano de Roma, calles rectas, cuadrículas, zonas delimitadas. Hospitales, valetudinaria, almacenes, horrea, forjas, fabricae, baños, balnea, barracones, y, por supuesto, el praetorium, centro de mando del legado. Todo estaba diseñado para mantener la eficiencia, el orden y la moral. Cada legión tenía escribas, scribae, que llevaban registros exhaustivos, nóminas, suministros, bajas, reemplazos, rutas. Sin ellos, el ejército colapsaría desde adentro. También estaban los medici, médicos militares que operaban en tiendas quirúrgicas. Se calcula que cada cohorte contaba con al menos un médico y varios asistentes. Y no olvidemos a los fabri, los ingenieros. Ellos construían, reparaban, planificaban. Desde puentes hasta catapultas. Eran los artífices silenciosos de la dominación romana. Donde la infantería llegaba, los fabri transformaban el terreno. Durante el Principado, los campamentos se volvieron permanentes en regiones fronterizas. ¿Por qué? Porque la legión ya no era solo una fuerza ofensiva. Era una presencia. Un símbolo de poder. Un núcleo de romanización. Muchos de estos campamentos evolucionaron en ciudades, Colonia, Viena, Estrasburgo, Belgrado, todas tienen un origen militar romano. Y dentro del campamento, la vida continuaba. Se entrenaba diariamente. Se hacían simulacros de combate. Se realizaban ceremonias religiosas. Se entregaban castigos y recompensas. Porque la moral era tan importante como la disciplina. Un legionario desmoralizado era tan peligroso como uno mal armado. El legatus legionis, normalmente un miembro de la clase senatorial, estaba al mando. Lo asistían 6 tribunos. Juntos formaban el alto mando de la legión, una mezcla de experiencia militar y ambición política. Porque en Roma, el campo de batalla era también una plataforma para ascender en el poder. Pero más allá de los muros del campamento, del orden perfecto y la maquinaria aceitada, quedaba la pregunta que ha desafiado a imperios enteros: ¿puede una estructura tan compleja resistir el paso del tiempo? Hemos atravesado siglos y marchado junto a miles de hombres que forjaron un imperio. Desde el humilde contubernio hasta el majestuoso despliegue en batalla, la legión romana nos enseña que el verdadero poder no reside en la fuerza bruta, sino en la organización, la disciplina y la visión estratégica. Si algo podemos aprender de ellos, es que toda estructura humana, militar o no, depende de sus cimientos, la lealtad, el propósito y el orden. Porque incluso en la antigüedad, el futuro se construía con precisión. ¿Te ha fascinado este viaje al corazón militar de Roma? Entonces no olvides suscribirte a Portales al Pasado,
darle like al vídeo y compartirlo con otros amantes de la historia. Deja en los comentarios qué otro aspecto de la civilización romana te gustaría explorar, y prepárate, porque esto apenas comienza. Hasta la próxima, y que el espíritu de Roma te acompañe.